Bienvenidos nuevamente a este espacio que compartimos con Eduardo Ontiveros. Yo soy Juli Ñul y nosotros acá tenemos una hermosa charla con ustedes, entre nosotros, para hablar de la tertulia con los místicos. Tertulia con los místicos. Qué lindo es una tertulia, ¿no? Tulipán, tertulia, linda. Y es acogedora la palabra. Y la palabra místico, según quién lo está escuchando y qué idea tiene de lo místico, que cree que es censura de carne, censura de sexo, censura de ponerte ropa linda. Y no es así. Entonces lo tenemos que aclarar acá. Místico, mística, misterio, mimo, ¿no? Vamos a darle otra connotación. Es algo muy suave, es algo muy interno. ¿A vos cómo te suena a lo que te estoy diciendo, mística? Me suena a un misterio, a lo oculto, pero no con una connotación negativa, Sí, sino no, al que me da ganas oculto, misterioso de de ir a investigar, eso, de claro, acceder. de entrar en un camino, en una Sí, búsqueda, a un encuentro con algo que sí, no sé sí, exactamente qué es. con una develación. Nosotros cuando estamos, este es el cuarto encuentro, cuando estuvimos ahora viendo el tema que vamos a tratar, vamos leyendo la historia o yo le voy contando y busquemos en el libro La mística y sus místicos de Alicia Ortega. Alicia Ortega, el cual lo vamos a anunciar siempre que hablemos de algo que saquemos de ella, porque hay que reivindicarle a esta mujer el trabajo que ha Es hecho. un trabajo increíble. Maravilloso, filosófico, interpretativo, cómo explica, cómo sintetizó. Muy buen libro, ojalá lo puedan conseguir. Entonces estuvimos hablando de lo que íbamos a charlar. Bueno, ahora ella me va a hacer las preguntas de lo que es la generalidad dentro de la espiritualidad, de la mística, y hasta se ha confundido religiones con mística, se han confundido santos con místicos. Cuando te cuento, para que la gente sepa, hay santos que como murieron como mártir, lo hicieron santo como una idea, el cristianismo, de que solo por el dolor. Entonces, santificaron como místico el sacrificio, el dolor, el que lo quemen vivo, el que le saquen los ojos. A día de hoy mucha gente siente culpa si su vida no está sufrida, o sea, si no me estoy Ahí vamos. eh, exprimiendo para vivir, entonces algo estoy haciendo No, mal. algo estoy haciendo mal. Entonces tenemos que separar. Eso fue una estrategia de una organización Y de un momento también, que y de un momento hay que histórico. trascender. Bien, y de un momento. Hay Hablamos, dos primeras preguntas. eso, Abrimos con dos primeras sí. preguntas. ¿Vos qué Hablamos crees? de místicos, de personas, maestros, guías, Sí. gurú. ¿Hay una manera que difiera de otra de cumplir con pasos, de escuelas, cómo se manejan? O sea, ¿de qué manera, qué líneas hay? Mira, podemos decir que hay líneas, Dvaita y Advaita. Bien, Y lo primero que vamos a abordar es, y después vamos al otro, es, ¿hay escuelas que se necesita un maestro siempre y una eso. institución para crecer? Casi todas las escuelas que conocemos son Dvaita. La ¿Cómo mayoría. sería una escuela Advaita? No, O hay escuelas, en el Advaita hay escuelas, pero son reuniones de personas que se reúnen para trabajar internamente y vivir la experiencia para juntos trabajar en un plano no jerárquico de paridad para ayudarse a crecer. Existen. y después se Pero comparte no, al sí. otro. Entonces vamos a ver esto. Eh, Hay gente que dice que la línea de la mística y la espiritualidad se necesita o una institución o un maestro o un gurú o un jerarca, el cual tenés que obedecerlo. Por ejemplo, así pensaba Osho, que había que seguirlo a él. Y así pensaban otros parecidos a Osho, que a lo mejor no importan los nombres, pero que decían, hay que seguir a un maestro. En el sufismo hay que seguir a un maestro.
Hay que seguir a alguien que está vivo, que fue por línea de sangre, que le dijo, vos vas a seguir. No, ahora yo te elijo a vos para que sigas y seas el maestro. En el Advaita no dual, la mayoría se siguen a sí mismos. Además, hoy día puede ser algo más como, tengo ganas de ayudar y ayudo porque tengo ganas de ayudar, no que me digan cómo tengo que ayudar. Advaita. Y no hace falta que te digan que eso está bien visto por Dios o que si no lo haces Dios no te quiere. Eso es más del Advaita. En el Dvaita también hay Advaita. Hay escuelas Advaita que son como un puente entre el seguir a alguien que sabe, que se lo llama Swami, un ser realizado en sí mismo. Swami significa ser realizado en sí mismo. Y es Advaita. Pero entonces se organizaron. El tema es que se organizaron y termina siendo una estructura que vos te acostumbras. Entrás en una rutina, el cual no te quedás, te levantás temprano. Cosa que en el verdadero Advaita no es levantarse temprano o no dormir hasta las 12 del mediodía. No, la libertad es interior. Pero para pasar del Dvaita al Advaita se necesitó juntarse gente que estamos en la misma idea para organizarnos entre nosotros y siempre hay uno que sabe más, uno que está más inspirado y solito se organiza y creamos ese hábito. Y lo que vos me podés compartir a mí me puede servir y yo también tengo algo para compartirte y Claro, así. pero siempre, bueno, entonces hay que pongamos entre todos dinero, parte del día tengamos abejitas y hagamos miel, la vendemos como para bancarnos, un tanto hippie. O hagamos algo como para entre todos, y somos obreros, hagamos leche, bueno, compremos un campito, cabrita, leche de cabra, leche de vaca, yogur, Conseguí esto. y lo vamos vendiendo y vivimos de eso. El tema es cuando eso se hace tan grande que Empieza a va quitándole estructurarse de tiempo al nuevo. trabajo interno. El trabajo interno se llama en la India, para poner nombres, que todo le pone nombre, es sadhana. Sadhana. S-H-A o S-A-D-H-A. Sadhana. El sadhana, que es el trabajo interno. El Advaita está en constante sadhana, aún trabajando, aún caminando, viendo una película. Es un estado de conciencia, de autoobservación, de autoanálisis y de observar si me olvidé de Dios o de que formo parte de una unidad viva que es la existencia toda y que yo soy un espíritu y una chispita. Olvidarme de eso no estoy en sadhana. Recordar eso o buscar técnicas o métodos o trucos, vamos a llamarle trucos en vez de métodos, para acordarme que Volver. vuelvo al centro, me centro en la idea, vuelvo al recuerdo de Dios. Entonces repito, pero yo estoy repitiendo, por ejemplo, Soham, Soham, era el nombre del absoluto, ¿no? Soham. Y después digo Soham, Soham, pero estoy enojando con mi cabeza porque me miró mal el que le compré la leche y me trató mal y sigo Soham, Soham. Y todo eso, cuando lo observo, ya es sadhana. No es porque digo Soham, porque a veces mi mente también se obsesiona con una palabra, pero no concientiza lo que está diciendo. Claro, el trasfondo. No es profundo el decir Soham. Bueno, y todo eso se fue experimentando con los siglos. Con los siglos y con vidas. Dícese que un Advaita que nace en esta época fue más monje, más cura, más gurú y más que casi la mayoría de las vidas. Entonces nace más tranquilo sexualmente, no tiene ganas de formar pareja, o si busca el amor, y en el amor, si viene, puede o no haber sexo. Es decir, O el amor en otras formas, no como lo concebimos de la pareja. Esa persona fue muchas vidas, desde el Japón al Egipto, a África,
fue jefe de tribu, no, Me fue acaba de hacer un chamán, clic así. claro, ¿no? Y todo eso, cuando estamos acá hablándole a los amigos que nos están escuchando, ustedes han sentido a veces, ay, yo estuve en Egipto y yo fui un sacerdote, ay, yo estuve en las iglesias, yo habré sido un, Yo fui un pero era filósofo. un severo y yo sé cómo es la túnica negra y además sucia, porque no se lavaba muy seguido y dormir en un lugar frío de invierno y eso era sacrificio y esfuerzo y con el dolor. Bueno, no, hoy por hoy, vos sos libre de elegir si querés que te guíe un maestro o no, pero hoy por hoy la tendencia es la automaestría, la autogestión, la autoobservación, lo autodidacta. Vos te compras los libros, vas a la librería y te compras los libros que querés. Oriente, Medio Oriente, fulano. Es autogestión. Es la tendencia que está viniendo en lo que se llama este tiempo bisagra que vamos de Piscis hacia Acuario. Ya estamos entrando en Acuario, en pocos grados, pero entrando. Ya sacamos un poquito el pie de Piscis, pero todavía hay estructuras piscianas. Cuando hablemos de astrología astronómica, que vamos de Piscis a Acuario, vamos a entender mejor cómo se va del Dvaita, Piscis, al Advaita. En realidad es un paso de lo que estamos charlando acá, por algo lo charlamos, ¿no? Y está todo Y conectado. lo explico en lo cotidiano. Vamos a poder explayarlo mejor en otro Sí, momento. Te hago una pregunta, porque sí, justo me estabas hablando de reencarnación, ¿no? De otras vidas. esa. ¿Cómo se toma desde la Podemos decir espiritualidad? esto, que en el Oriente, y aún en el Oriente desde Japón, China, pero sobre todo la India, hubo mucha mística, hubo un pulso muy fuerte de siglos, ¿no? Frente al encuentro con sus dioses. Después ya vamos a hablar en otros encuentros el hinduismo, que fue fuertísimo. Después vinieron otros, fue evolucionando. El budismo no es hinduismo, pero viene del hinduismo. Después vamos a ver por qué. Pero en el Oriente creían en la reencarnación. En Mesoamérica creían en espíritus superiores, pero no se hablaba mucho que él había encarnado en alguien, no está muy claro en los escritos, en lo que se investigó. Pero en el mundo del Occidente, Europa y toda la doctrina europea no creían en la encarnación. Aunque hoy se sabe que sí se creía, pero a partir de la Iglesia, sobre todo Constantino, retira el concepto encarnación, pero sí, en el cristianismo primitivo, cuando vos ves que hablan, parece que sí que hablaban de que existe la reencarnación, pero fue quemado y prohibido Claro, ese y no se concepto. nombraba como tal tampoco, era como No, hay un vestigio, resurrección. una Sí, idea, también se confundió, con intención, ¿eh? Todo porque se le ocurrió a un emperador. Eso fue con intención. Pero en lo antiguo se hablaba, pero mágicamente, como era como un mito, como un tal vez. Pero cuando descubren esos libros del Mar Muerto que se descubren, sí se hablaba de reencarnación. Pero fue retirado, por los eseños, por ejemplo. Ujú. Pero fue retirado, esos libros están todos guardados. Y queda uno, porque los Y si quemaron. quedan quemados, y si quedan, están ahí, si te lo prestará la Biblioteca del Vaticano o semejantes en todo el mundo. Entonces, el concepto de reencarnación es muy histórico, pero en ese lapso, que es el medioevo, en ese lapso que se prohibió el concepto de reencarnación, fue muy destruido las evidencias.
queda muy poca evidencia histórica. Y era casi prohibido pensar en la reencarnación. No, y pensando que de por Porque sí, tenía que creerse en un purgatorio eterno, un infierno eterno o un cielo eterno. Fue un concepto manipulado. Manipulado por hombres de la iglesia que negaban eso. Pero no hay antes negadores de la reencarnación. claro. Cuando se hablaba, decía, capaz que nos conocemos de otras vidas, pero era común, antes de Cristo. El tema era que eso les quitaba poder también para su cometido Era, en esta sí, vida. eso que cada uno lo deduzca, pero es verdad, estaban poder. Entonces, tenemos que cuando uno comienza en una conciencia dvaita, Ujú. dual, No, advaita, no dual, es innato sentir que uno es una serie de encarnaciones. Se empieza como a intuir, no a saber, a leer o a estudiar cómo lo organizó Alan Kardec, que vamos a hablar de él en los libros de Alan Kardec, que merece realmente una reorganización de lo que la Iglesia deformó de los evangelios. De lo que se eligió como, este habla de encarnación, es apócrifo. Este sí habla un poquito, pero podemos cambiarle la palabra, ¿no? Y eso lo hicieron en los concilios. Y se formó la Biblia que hoy conocemos en el primer concilio, 300 años después de los que ellos eligieron, que eran los evangelios, o sea, la historia de los que eran seguidores de Jesús directamente, que estuvieron con él, ¿no? Hasta le cambiaron nombres, porque vos fíjate, es muy difícil en un país judío que exista Juan, Lucas, Mateo, eran otros nombres, Abraham, Jacobo, no, hasta lo hicieron nombres latinos, para pensar, ¿eh? Qué gran alto de manipulación. Ninguno tenía nombre judío. A ver, es para pensar, yo no quiero meterme en eso, pero es para no sé, vos pensar. decís eso y yo empiezo a hacer una lista en mi cabeza. Sí, ¿no? Bueno, entonces, la reencarnación es un estado de conciencia que se empieza a despertar interiormente. Luego fue organizado y luego fue o atacado o se siguió investigando a partir del 1865, cuando saca el primer libro Allan Kardec, el libro de los espíritus. Luego viene el libro de los médium, luego viene el Evangelio de Cristo según lo espírita, luego viene el Génesis y luego vienen los viajes. Bueno, luego viene cielo e infierno, según el espírita. Todo basado en el Antiguo y el Nuevo Testamento sin filtro, como lo hizo la Iglesia. Muy atacado por la Iglesia, obvio. O sea que encontramos, para sintetizar esto y empezar con alguien, que vos en tu interior sabes si necesitas un maestro, un guía, que no te va a imponer que lo sigas, no que te va a decir, seguime, deja tu familia, dame toda la plata, no tengas más sexo, ponete esta túnica. Puede que lo haga un advaita nunca. Un advaita no lleva, no se diferencia del resto con un color de túnica o llevando símbolos. El advaita no tiene simbología. Ay, me gustó la cruz de los egipcios. Ah, pues te la compraste porque te gusta. Ah, la cruz me gusta, yo quiero. Pero generalmente un advaita no tiene a Jesús ahí, crucificado sangrando. Va a tener al Cristo resucitado. No se le va a ocurrir tener santos con caras de dolor. Yo tenía una persona muy advaita y que tenía mucho sentido común y mucho sentido del humor.
Entonces él decía, ¿sabes por qué todos los santos están mirando al cielo con cara de, ay, Dios mío? Están diciendo, ay, Dios mío, no te entendieron nada. No entienden nada. No entienden nada esta gente. Esa era la cara de los santos. Si es que era santo o era santo determinado según la conveniencia política o de dolor de la iglesia. Pero en realidad en la India eran sabios, no eran santos, no eran mártires. Eran personas de conocimiento que atraían mucha gente. Era como, mira, en el sufismo se habla, eran gente que tenían baraka. Ya vamos a hablar del Medio Oriente, que es como la miel, o es como un jardín que las abejitas van a buscar para después transformarlo en miel, que ese es el trabajo del sadhana. Todo lo que yo estoy captando de esa persona que sabe, yo transformo ese Hago polen algo. en miel. Y eso se llama baraka. Entonces una persona que atrae, que convoca gente, que alguien quiere conocerlo y ya quiere seguir viéndolo porque le gustó cómo habla o es cálido, esa persona tiene baraka, un carismático, no de la iglesia carismática, sino una persona carismática. Pero puede tener baraka un actor, o puede ser un gran actor y no tener baraka. O sea, es odiado, pero es un gran actor, no se puede negar. O un mal humor que tenían ciertos pintores que eran un Picasso, dice que tiene un mal humor y un maltrato con la mujer, que hasta tenía encadenada la heladera para que no le coma la comida. Pero no, nadie puede discutir la evolución de la pintura que hizo, la síntesis que hizo un Picasso. Hasta no querían hablar de defectos vendiéndonos próceres de bronce, cuando creo que si vamos a investigar, y por ahí me equivoco, pero me lo dijo alguien muy estudioso, que San Martín, la mujer murió por veneria de él. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo? Pero eso es porque tenemos una mente muy vaita. Dámelo y decime que es así, yo te voy a creer. Vendeme próceres, no me vendas humanos. Y después cuando te enterás, pues, qué sé yo, no era tan así. Era buena gente, tenía dignidad, pero era humano. No, era humano. Era humano. Bueno, todo esto, estamos acá hablando para despertar conciencia, también el concepto de santos, gurúes y maestros, también hubo grandes censuras para que no se enteren partes de la vida de él. Bueno, pero yo estaba en el Baraka. Entonces el Baraka nace del interior del ser humano. Es cuando alguien se ilumina. Ahora entiendo cómo es la cosa. Entonces está de buen humor. Vas caminando y decís, mira, parece que flota ese tipo. O viene de lejos y vos decís, ¿de qué se reirá esa persona? No a carcajadas, hablando por teléfono y algo le ocurrió humor, sino tiene la sonrisa de la Gioconda. Que está ahí como... Va relajado. Va relajado. Entonces, no sigue o sí se sigue, queda el criterio de cada quien. Tengo que creer, no, tenés que sentir la reencarnación. La reencarnación no es una fe. La reencarnación no es una creencia, es una intuición que te lleva a investigar. No puede ser. Esto es dicho por Allan Kardec. No se impone, pero se demuestra, es ciencia. El espiritismo es una ciencia, es una escuela científica. ¿De qué? Del espíritu, no de la materia, ni de la economía, ni del cuerpo físico. Eso lo hacen los médicos, o la medicina, o la ciencia. Ellos eran filósofos de Dios y tomaron como ejemplo, porque realmente lo vale, los evangelios de Jesús, en este caso, para entender la evolución de la conciencia. Antes de cambiar de tema o Sí, empezar con otro, pregúntame. puedo hacer una pequeña... Sí, uno por ahí, qué sé yo, se lo puedo plantear a un amigo filósofo y él, aún así, por más que sea como una ciencia, está planteado de la misma manera, puede decir, puede ponerlo en velo. Dice, no, no lo creo, aunque hay libros al respecto.
Pero día de hoy podemos conocer muchísimas historias hay profesionales médicos que trabajan con el corazón, por ejemplo, y operan a personas que mueren por unos segundos. Y las personas que murieron por esos segundos, comprobado por la ciencia, porque están porque hay un monitoreados, médico por esto. después le cuentan lo que estaban hablando en el momento que esa persona no estaba acá. Sí, puede ser. Eh, Y otras y cosas después más. chicos que aparecen que saben cómo murió cuando era otra persona en su Sí, vida anterior y sí, cosas sí, así. sí, Entonces sí. como que no solamente hay toda una doctrina, bueno, no podríamos decirle doctrina porque No, sería no es como doctrina, porque la doctrina se organiza después una religión, un estudio, una un ciencia, estudio. Bueno, sino pero ahora que vamos a es hablar de súper comprobable. quién es filósofo. Porque el filósofo es alguien que tiene la mente abierta e investiga y no puede decirle a nadie si es un buen filósofo que Que no algo no cree en lo es. que el otro le dice. Lo tiene que escuchar con la mente amplia. Es como un terapeuta. No puede escuchar a alguien y decir, este es un pecador. No, él va a ayudar. Él no va a decir, es un borracho, ante la mirada de Dios, va a ir al infierno. Él va a decir, ¿cómo lo curo? Entonces, un filósofo que dice, yo por más que soy filósofo, no creo en lo que vos me das, aunque no es filósofo, perdóname, tendrá un título. Estudiará filósofos, pero esa persona no es filósofa. Tiene todavía la cabeza cuadrada. Un filósofo no tiene estructura, es un libre pensador y es un gran respetuoso del otro, y si tiene verdaderamente es filósofo, va a decir, nunca lo había escuchado de ese modo, voy a empezar a investigar. A ver, contame cómo llegaste a eso. Nunca va a decir, sí, pero yo no creo. No, No, o antes de decir yo no creo, va a estudiarlo. sí, entonces no era una pregunta de un no filósofo. ¿Alguna pregunta más? Me gustaría empezar con el tema. Bueno, vamos a buscar una persona que nació en la India, año, ¿te acordás? ¿De quién estamos hablando? De Ramakrishna, 1830. 35. Él no tuvo maestros, él no estudió, no sabía leer, él no siguió a nadie. Él fue una persona humilde, de padres pobres, pero él se iluminó, sin maestro. De hecho, sí él tuvo un discípulo, que fue, estábamos charlando, vamos a hablar un poquito de la estructura, Vivekananda. De Vivekananda me acordaba su nombre. Vivekananda, que estuvo en la Argentina dejando el ashram de Ramakrishna, donde yo nací en Hurlingham, en las 2 estaciones después del tren, en Bellavista, que sigue estando el ashram. Pero vamos a hablar de Ramakrishna. Ramakrishna fue una persona que siguió a su hermano, que era cuidador de un templo, pagado por una mujer de dinero, que seguían a la diosa Kali. A la diosa Kali, vamos a ver, hay muchas madres divinas en la India. Está Durga, Lakshmi, Sarasvati, Kali. Hay otras, para darte nombres. En la cristiana es la Virgen María. ¿Sí? Entonces, había un templo para Kali. Kali, fuerte, 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 es la conserje de Shiva. Shiva tuvo, porque los dioses allá eran poligamios, se podían casar con varias. Estaba Shakti, que tuvieron a Ganesha como hijo, y estaba Kali. La diosa Kali es la que destruye la ilusión. Igual es el aspecto femenino de Shiva. Bueno, él era un seguidor de Kali. Nada tibio. Seguidores de Shiva o de Kali, nada tibio. El seguidor de Shiva. Llegó un momento que sintió la no conexión con ella. Y el tipo se quería morir porque lo único que quería era conectarse con ella. Que le aparezca, que le hable. Sintió que se desconectó. ¿Vieron que muchas veces nosotros nos desconectamos de la fe? Para él fe era fe en ella, en la diosa Kali. La necesitaba para seguir. Sí. ¿Qué pasó? Se raspaba la cara hasta que se conectó. Se volvió en un ser iluminado, estado en un estado de samadhi o nirvana hasta que murió. A veces más, a veces menos, y hay toda una vida de él
que se llama El Evangelio de Sri Ramakrishna, pero lo tomamos acá para que la gente investigue. Esto también está en el libro de la mística y los místicos, como un seguidor de sí mismo que sintió seguir a un aspecto Dios femenino que fue ella. Luego vino mucha gente. Él fue conocido por un escritor inglés, ¿te acordás? Que escribe de él como un santo que no había seguido ninguna escuela, que era muy no querido una persona que no seguía una escuela. Él vino a romper todos los esquemas. Kali. Era un rebelde. Claro, y desde chico decía que era, más allá de que tuvo su momento Era de rebelde. despertar, era un rebelde. Un rebelde. Bueno, vivió muchos años, hasta fines del 1800 o comienzo del 1900, pero a él lo siguió alguien que lo conoció y su doctrina, no es doctrina, Su enseñanza. su modo de vida. Y era un médico, dejó medicina y empezó a viajar por el mundo, que es Vivekananda. Y formó Ashram se llama en vez de templo, Ashram. Y lo firmó. Y queríamos hablar simplemente de un ser que no siguió a nadie y que todo surgió de su interior, demostrando así, como Advaita, que la clave está dentro nuestro. Es muy extraño pensar que él, como Advaita, creó templos por el mundo, o ashram, pero no es así tanto. La gente que lo sigue a él en esos ashram es para que no muera el conocimiento que él dejó, pero él lo dejó, no él lo dejó personalmente, sino alguien lo dejó en 3 tomos de libros y en varios libros de Vivekananda, tiene muchos libros, el Evangelio de Sri Ramakrishna, el cual, si quieren investigar un Advaita puro dentro de la cultura hindú, dentro de los dioses hindú, porque se crió ahí, el código era el que él conocía. Claro, el mensaje puede darse, pero es de esa manera. Sri Ramakrishna. Entonces, no estamos hablando de un eterno como hablamos en otro, pero hablamos de un ser que se autorrealizó. ¡Wow! Porque otros siguieron a otros que siguieron a otros. Yogananda siguió a Yakeshwar, tuvo un maestro. Él no. Él no siguió. Yakeshwar tuvo a Babaji, a Lahiri. Lahiri tuvo a Babaji. Pero esta es una línea donde se sigue a sí mismo. De eso se trata. El templo se hizo después para poder perdurar la forma de vida. Y el que quiere vaya ahí y va y, no sé, si quiere se retira cuando quiere, porque no hay algo que si te vas te condena a Dios. No. Es una auto libre elección. Y hacerlo porque uno lo siente. Por automaestría, autogestión. Nada más por hoy. No, ¿Nos dejamos pensando? Vamos para el próximo, dejamos ahí un par de cosas. Sí, porque no vamos a hablarles de la historia, sino que hicieron historia, por ejemplo, en la India, un seguidor de sí mismo. No existió antes. Si existió, no tuvo la fuerza de que Europa, un inglés o un alemán, lo conoció y lo difundió por el mundo. Fue la primera vez. Pero hubo seguramente otros anteriores. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. En este espacio que hemos llamado... Tertulia con los místicos. Tertulia contigo. ¿Qué te parece? Hasta el próximo Sagrado Ahora.